muchísimas gracias a todos por estar aquí y vamos a disfrutar un montón con Antonio y con Isaac. A los dos les conozco hace un mogollón de años. Isaac está trabajando con nosotros en Desnivel, ha editado ya escrito varios libros con Desnivel y se ha atrevido a hacer el libro de Antonio, que no es fácil, porque Antonio, así como hace aventuras extraordinarias, yo me acuerdo que un día entré en su furgoneta y dije, aquí es imposible que te robe nadie, porque tenía una zapatilla en un lado, otra cosa en el otro. O sea, entraba yo alguien a robar en su furgoneta, estaba cargado de cosas y absolutamente imposible. Y dentro de este caos él tiene una cierta organización que le ha permitido hacer aventuras absolutamente extraordinarias, muy locas, y sobre todo es un apasionado de muchos años, desde aquella época que comenzamos con los Reyes de Aventura hace tantísimos años, organizando y participando y ganando en todo tipo de raids, hasta todas estas aventuras que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Y nada, vamos a disfrutar un montón aquí con la conversación entre Isaac, que bueno, como venía en el Abel, ya sabéis que los aves hoy en día pues tienen ciertos problemas, y con Antonio. Os dejo con ellos. Y bueno, yo creo que este libro de Antonio nos retira. A partir de este es el último libro que edita Desnivel, porque está todo vendido ya, está todo vendido y viviremos este libro ya para siempre. Gracias, Darío. Bueno, muchas gracias, Darío. Sí, la verdad es que muchos años, yo creo desde el Ray Galois del 98 por allá, que apareció por allí siguiendo los Reyes de Aventura. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. La verdad es que estamos abrumados de la cantidad de gente que habéis venido. Hemos llenado la librería, o sea que todos estamos muy contentos, sobre todo Darío, porque se va a poder retirar ya con la venta de este libro. Y bueno, quiero dar la palabra, lo primero, pues bueno, yo creo que a la persona que realmente ha hecho posible que tengamos este libro aquí, esta maravilla. La verdad es que, bueno, gracias a la confianza de Desnivel por haber editado el libro. Y bueno, sin más preámbulos, paso la palabra a Isaac, que es el que tiene que contar, porque es el que ha escrito. Yo simplemente he cogido el teléfono. Bueno, gracias, Antonio, pero creo que no cuela. Este libro se ha hecho pues porque hay de qué escribir. Si no, evidentemente no sale solo de la cabeza. Además, yo no escribo ficción por ahora, con lo que todo lo que hay ahí es verdad, aunque no lo parezca. Hay gente que lo ha leído que se echaba las manos a la cabeza. Y nada, yo quería contar un poco, para empezar, cómo surgió la idea, ¿no?, del libro, Antonio, que yo creo que fue... Empezamos a decir que escribiríamos este libro en el 2009, aproximadamente. Lo que pasa es que se nos ha ido de las manos, se nos ha ido retrasando. En principio tenía que ser una historia sobre las 7 islas, 8 islas, 8 cumbres, 8 días de las Canarias, pero aquello empezó a crecer demasiado, ¿no? Allí en aquel hotel de Lanzarote que hicimos las primeras entrevistas, y además tenemos fotos del momento. Ahora las podremos ver. Que Miguel nos obsequió con unas fotos bien chulas. Y nada, desde entonces, claro, ¿cuál es el reto principal de escribir un libro sobre Antonio? Pues intentar poner coto a su hiperactividad, ¿no? Y luego el segundo reto es intentar poner punto final a una historia que nunca termina. Porque él siempre se está moviendo, con lo cual... Hostia, Antonio, vamos a escribir un libro sobre esto. Vale, empiezo a escribir, tal, no sé qué. Oye, que es que me he ido ahora a Groenlandia y vamos a escribir... Venga, vale, añadimos. Es que ahora me voy a no sé dónde. Venga, añadimos. Ahora voy a hacer el Antártico. Venga, ya, hombre, ¿cómo el Antártico te vas a hacer? Y ya por encima, al final se va al Polo Sur. Y os tengo que confesar que Antonio, cuando ya el libro casi estaba en imprenta, me pidió todavía que espera, que me voy al paso del noroeste. Digo, no, eso ya... Para el próximo libro. Para el próximo, punto final. Y nada, que ha sido un proceso muy bonito, un reto, todo un desafío, pero muy bonito y no sé, quien lo haya leído lo sabrá, pero lo podrá comprobar, pero está lleno de anécdotas. Y luego hemos intentado, que no es lo primero que dijimos con Antonio, que el libro no fuera un compendio de logros deportivos, de expediciones, de marcas, porque eso no es lo más importante de que hay detrás de la figura de este personaje, al menos en mi opinión, ¿no?
detrás de Antonio hay una mentalidad que inspira, hay una mentalidad que hace que la gente que estamos a su alrededor nos motivemos con su manera de hacer. Incluso no hace falta que llegue a ninguna parte para que el resto estemos motivados con lo que hace, ¿no? Y en el libro se habla de un mantra, que es el ¿por qué no? Y que él, quien lo conoce, pues sabe que ha dicho muchas veces y casi siempre para ponernos el resto de las manos a la cabeza. Y otro mantra que nos hemos inventado un poco, que es el de soy agua, ¿no? Porque buscábamos esa metáfora de ese Antonio capaz de adaptarse y de ser flexible, de adaptarse a todas las dificultades, a superar obstáculos que para otros serían, sobre todo mentalmente, punto y final de lo que estuvieras haciendo. Y él es un personaje capaz de transformar obstáculos, contratiempos y todo tipo de dificultades en nuevas oportunidades, en nuevos desafíos, nuevos retos, y de repente se le rompe cualquier cosa y dice, pues es igual, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a terminar allí porque también es muy guapo y va a ser una superaventura que nadie ha hecho. Pues joder, pues es verdad. Y esa capacidad de no hundirse y seguir a flote y seguir hasta el final es una cosa de las que me admira a mí y creo que está patente en el libro, ¿no? No sé, Darío, no sé, Antonio, Darío, sí, Darío. Darío no sé si a ti cómo ha sido tu experiencia, ¿no?, a la hora de hacer este libro. Bueno, la verdad es que a la hora de hacerlo ha sido muy complicado porque como no me gusta escribir, ha sido una suerte que hubiera una persona como Isaac que se quisiera poner, que bueno, ya os ha contado, y realmente empezó el libro porque hizo mal tiempo en Canarias. Yo tenía que salir un día determinado en Lanzarote y como hizo mal tiempo y estuvimos 3 o 4 días en el hotel esperando, pues dijimos, bueno, pues estamos aburridos, ¿qué hacemos? Venga, pues voy a empezar a escribir de ti. Y por eso empezó, o sea que posiblemente si no hubiera habido unos días de mal tiempo en Lanzarote, nunca tendríamos este libro aquí. Así que mira, ¿ves? Las malas cosas se pueden convertir en buenas cosas. Yo creo, eso siempre, lo que ha dicho del mantra de ¿por qué no? Eso es muy español, ¿no? Es la versión light de no hay cojones, o sea, tampoco nos vamos a engañar. Entonces, bueno, hay que intentar, si algo se te pasa por la cabeza, hay que intentar sacarlo adelante. Y bueno, como tampoco vamos a intentar estar aquí hablando demasiado, porque supongo que a lo mejor hay gente que luego va a querer hacer preguntas, lo que me gustaría es, bueno, agradecer a varias personas muy especiales que están aquí, que han venido a esta presentación. Muchas gracias al gran Perico Delgado, que está por aquí, y que por lo menos a mí me hizo vibrar con ese ciclismo épico que había en los años 80 y 90, y bueno, y a Paco Naval, que es de las pocas personas que yo conozco que tiene más millas recorridas que yo, porque no sé, yo creo que le faltarán pocos países por viajar. ¿Te falta alguno, Paco? Quedan, bueno, pero seguro que los va a completar. Y bueno, y por supuesto la presencia de Diego de la Sociedad Geográfica Española, que parte del éxito de haber conseguido tener mi embarcación con la que hice la travesía a la Antártida, gracias a él, que consiguió que me la trajeran desde las Malvinas con un desastre importante que hubo, que se va a poder ver además próximamente, porque parte la portada y parte del libro, casi la parte que tiene como más, creo que la más energía y la parte que espero que os haga vibrar y pensar que es mentira, porque cuesta creerse que pasara lo que pasó, es precisamente esa, la vivida en la travesía a remo en la Antártida. Entonces, tenéis la suerte, todos los que estáis aquí, de poder ver en primicia el tráiler que junto con Alfonso y Fede, que les tenemos aquí, y después de casi 3 años de trabajo, que esto ha sido muy complicado, la verdad, pero creo que ha merecido la pena. Hemos hecho un tráiler de 4 minutos que vais a poder ver ahora, y yo creo que puede ser el momento. No sé si sería bueno apagar las luces para que la gente pueda disfrutar de esos 4 minutitos, y luego, bueno, pues empezamos ya un poquito más directamente con la charla.
En el mar de Oces, el más hostil y despiadado del planeta, el aventurero español Antonio de la Rosa, en enero de 2023, se propuso una gesta histórica. Pareciere como si Antonio de la Rosa quisiese, en esta época de tantas comodidades, volver a vivir lo que vivieron aquellos españoles hace 500 años. Navegar esa zona desde el Cabo de Horno a la Antártica es tremendamente complejo. Los fuertes vientos, la nieve, el frío. Sometido a condiciones extremas. Olas enormes, gigantescas, montañosas, como decimos en el mar. Vientos cambiantes, vientos que se intensifican. Es un desafío absolutamente impresionante. Es un aventurón en todos los sentidos. Es una expedición muy peligrosa, de hecho no ha hecho nadie. Más allá del límite humano. Por una persona sola, remando todo el rato, si no te ayuda la meteorología, es casi imposible. Puede estar entre las 5 o 10 personas en el mundo que son capaces de hacer lo que él hace. Abandonado por el barco de apoyo. En solitario, sin protección, sin vuelta atrás. Ya ha debido entrar agua. Me gusta mucho, efectivamente. Solo queda resistir. No va a tener muchas opciones de supervivencia si el barco fallase, ¿no? Las posibilidades de sobrevivir a un naufragio en ese mar, yo creo que son nulas. Una de las partes más complejas de la gestión emocional, la gestión del riesgo, es enfrentarte a la posibilidad de tu propia muerte, ¿no?, en un reto de este tipo. Antonio demostró que es un aventurero de verdad, que es el que le apasiona la aventura. Porque lo que importa es intentarlo. Y el éxito del aventurero es arriesgarse e intentarlo. Siempre le digo lo mismo, hijo, pero ¿y tienes necesidad de hacer eso? Hacemos estas cosas porque nos gusta y es la vida que nos gusta, si no, no lo haríamos. Bueno, pues ahí estuvimos y parte de la historia, que saldrá también en un documental, pero bueno, la gran parte pues está escrita en el libro y me encantaría que lo tengáis y que lo leáis y que lo disfrutéis. Y bueno, lógicamente esas palabras son de mi madre, que se la saltan las lágrimas, porque la familia, y bueno, también tenemos aquí a mi socio, al Cali, y a Vanessa, que son las dos personas que consiguieron pues que casi esté vivo, porque consiguieron negociar con el barco, aunque no sirvió para mucho. Pero bueno, eso lo cuento en el libro, así que lo leéis. Decías, Antonio, que la expedición del Antártico era la que tenía pues como más cuerpo en el libro y tal. De hecho, aquí tengo que reconocer que el libro originalmente iba de la expedición del Antártico. Lo que pasa es que de nuevo se nos fue de las manos, ¿no? Y vamos a contar una expedición. A partir de ahí decimos, hombre, ¿cómo no vamos a contar un poco pues de dónde viene el personaje principal, ¿no? Entonces hay todo la biografía del personaje,
que bueno, da para una colección entera y está llena de momentos peculiares, al menos, que algunos se cuentan en el libro que son bastante divertidos. Y luego, pues nada, aquella historia tan redonda que es la expedición del Antártico, tan redonda porque tiene de todo. Es una historia de buenos y malos, es una historia épica, es una historia con un final feliz, ¿no? Sí, estoy aquí. Después de haber pasado... Estoy vivo. Después de haber pasado por poco. Innumerables vicisitudes, ¿no? O sea, realmente es una historia de aventura total. Pero es que luego, claro, en cuanto teníamos ya terminada esa parte de historia, va y se va al Polo Sur. Entonces es otra historia que también tiene un montón de aventuras, ¿no? Y antes, pues ya has vivido otras expediciones y tal. Cuenta con qué expedición te quedas y por qué. Bueno, la verdad es que no sabría elegir ninguna porque todas me han aportado muchísimo. Llevo haciendo expediciones en solitario desde el 2009, que además precisamente se habla bastante de esa expedición porque Isaac la vivió directamente. Estuvo esos 8 días en el velero de apoyo, recorrí las Islas Canarias, empecé en La Graciosa, en la 8ª isla, ¿no? Y recorrí en kayak, uní las 8 islas en 8 días y además en tierra, bueno, pues el velero de apoyo me iba llevando una bicicleta que me entregaba en la parte este y me recogía en la parte oeste de cada una de las islas y subí el pico más alto de cada una de las islas. Entonces, bueno, realmente fue una expedición muy deportiva, siguiendo un poco la tradición y digamos que mi base deportiva, siempre he sido muy competitivo, viene precisamente de lo que menos se habla en este libro y que creo que después de haber visto el libro, creo que va a haber que hacer otro, en verdad. Porque de verdad que me pongo a analizar las historias que he vivido durante esos 14, 15 años de Raids de Aventura. Por cierto, Paco, ¿tú estuviste? Claro, nos conocimos en el año 99 en el Raid Galois del Tíbet. Claro, sí. Pues bueno, desde el año 96 hasta el año 2008 yo he sido profesional de Raids de Aventura, capitán del equipo internacional Red Bull y puedo decir que anualmente éramos uno de los mejores equipos del mundo y anualmente participaba en 5, 6 o 7 carreras, pruebas de non-stop de 7, 8 hasta 10 días, en las cuales, bueno, pues teníamos que hacer una serie de recorridos con mapa y brújula. De ahí he sacado yo creo que mis conocimientos también de ser capaz de poder navegar, de leer las corrientes, etcétera, etcétera, gracias a, bueno, pues a esa cantidad de mapas que he leído en toda mi vida deportiva de Raids de Aventura. Y bueno, y se hacen en diferentes deportes y por eso también soy un poco bastante versátil, ¿no? Aunque soy más conocido por estas travesías oceánicas, bueno, pues vengo del mundo del piragüismo, pero he hecho también triatlón, he hecho, bueno, muchas cosas invernales, me encanta y me apasiona las cosas invernales, he cruzado Alaska en invierno, bueno, Laponia o el lago Baikal, ¿no? Entonces, bueno, esa versatilidad que me permite también, bueno, pues no ser un friki de un entrenamiento específico y cada día hacer cosas diferentes, pero creo que esa parte de los Raids de Aventura, esas vivencias diferentes a esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Ahora, aunque voy en solitario, no iré a una expedición en solitario, quiere decir que estás solo, porque para llegar, por ejemplo, a cualquier expedición necesito un apoyo financiero, un apoyo de la familia, de los amigos, de la gente que me ayuda, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para llegar a cada sitio, pero creo que es una parte que prácticamente no hablamos en el libro, de ese montón de años de Raids de Aventura y que da para otro libro porque además me apetece, pues bueno, y parte del agradecimiento de esos Raids de Aventura es que he intentado, en donde al final del todo, donde haces los agradecimientos, he intentado acordarme de todas las personas con las que he corrido algún Raid de Aventura en mi vida. Y eso que he estado en equipos que han sido los mismos durante 5 años. La época de los hermanos Torres, Marcos Barrantes y Nerea, 5 años juntos, luego la época con Mónica Aguilera y Franco Stoya otros 5 años, pero aún así me salen 70 personas y posiblemente se me olvide alguno. Y de cada una de esas personas tengo buenos recuerdos de haber hecho, lógicamente, una actividad día y noche, de haber convivido con ellos y creo que son momentos que tengo guardados como si fueran ayer y me encantaría
terminar plasmándolos en algún momento cuando me haga mayor. Pero sabemos que tú no te haces mayor. O sea, bueno. Tú hace más de 20 años que le conozco y ese espíritu juvenil lo ha mantenido siempre. No sé, quien lo haya conocido lo sabrá. Y sigue pues al pie del cañón, ¿no? Porque sigue siempre ideando nuevas cosas. Hablabas de la época de los rides, ¿no? Los rides es una base muy importante, además de los triatlones y otras locuras multideportivas que hiciste en aquellos años. Pero igual la locura más grande multideportiva fue en Monterrey, ¿no? Pero cuenta aquí porque me parece que ¿Monterrey? ¿No? ¿En México? ¿No era México? Sí, México. Ah, ¿No era México? Sí, ¿No era Monterrey, claro, muy bien, gracias por acordarte. Bueno, efectivamente, en el año 93 empecé a hacer cuadralones. Y bueno, el que no sepa lo que es un cuadralón, que será casi todo el mundo porque es un deporte muy poquito conocido, parecía que iba a llegar a mucho, pero al final se quedó ahí un poco en agua de borrajas. El cuadralón lo que hace es unir las tres actividades que tiene el triatlón: la natación, la bicicleta y la carrera a pie, que eso ya todo el mundo sabe lo que es el triatlón, porque ya es un deporte olímpico desde hace más de 20 años. Pues se le une la piragua. Entonces, lógicamente, yo en el año 90, cuando entré de bombero, yo entré de bombero en el año 89, en el 90 empecé a practicar triatlón, me apasionaba porque era un montón de horas en la bici, un montón de horas nadando, corriendo, bueno, siempre me ha gustado hacer muchas horas de actividad, y encima le unías el piragüismo, que es mi deporte base, ¿no? Yo empecé a hacer piragüismo con tan solo 12 años en el Pisuerga, en Valladolid, donde he vivido hasta los 18 años. Entonces, bueno, pues en ese deporte realmente es cuando me empecé a sentir atleta de élite, entre comillas, ¿no? Lógicamente, al añadirle el piragüismo, yo tenía muy buenos tiempos en piragua y conseguí, bueno, ganar varios campeonatos de España, fui tercero en un campeonato de Europa y séptimo en 2 mundiales. Y bueno, esto lo cuento porque en el año 93 participé en mi primer cuadratlón en la Isla del Hierro, que se llamaba Diamond Man. Eran 5 kilómetros nadando, 100 kilómetros en bicicleta, 20 kilómetros remando y una media maratón para terminar. Y allí conocí a un auténtico personaje, que ese sí que es personaje, el amigo Sergio Ferrero, príncipe de Muresano y de un montón de cosas. Bueno, un tipo entrañable, peculiar, un auténtico gigoló, que con 80 años le mando un saludo, sigue siendo un figura. Y bueno, como empecé a practicar ese deporte, él era el alma mater del cuadralón y me invitó a ir a apoyarle en el año 95 a un Deca Ironman. Y os preguntaréis, ¿qué es un Deca Ironman? Pues sí, eso. Deca Ironman son 10 Ironmanes seguidos. Hoy todo el mundo sabe lo que es un Ironman: 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Y allí lo que se hacía era 10 veces esa distancia, que eran 38 kilómetros en natación, en piscina de 25 metros, 1.800 kilómetros de bicicleta en una ciclopista de 2 kilómetros dando vueltas, y 10 maratones, 422 kilómetros en la misma ciclopista en dirección contraria. Había unos conos para no chocarte con los ciclistas. Pues curiosamente fui a ayudarle en el año 95, me pagó el viaje y tal, estuve, digamos, de asistencia, tenía 14 días para terminar la prueba, tardó como un par de días más y tal, estuve allí apoyándole y me picó el gusanillo. Y al año siguiente Antonio de la Rosa fue a hacer el Deca Ironman. Y bueno, la verdad es que fue para mí la experiencia más estúpida a nivel deportivo que he hecho, porque realmente es un coñazo. A ver. O sea, imaginaros nadar 38 kilómetros en una piscina de 25 metros. Y eso es lo más divertido, pues son solo 12 horas y media. Pero claro, es que la bicicleta son 5 días de bicicleta, 1.800 kilómetros. Y además, bueno, pues yo era muy joven, tal vez esa prueba la haría mejor hoy, pero con 27 años que tenía yo, era un niño para una prueba de esa distancia, ¿no? No estaba preparado, todavía no había empezado a hacer carreras de aventura, no tenía los pies, yo los pies, me salieron 20 ampollas en los pies, otras 20 en el culo. Cometí un gran error, que fue picarme. O sea, voy allí, siendo más jovencito, sin haber hecho nunca ultradistancia. Yo no había hecho un Ironman, no había hecho uno solo. Había hecho el triatlón de Niza, que es un C, con mi amigo Rafa, que está por aquí,
que eran nadar 3 kilómetros, 120 en bici y 30 corriendo. Y me metí a esta locura, ¿no? Pero bueno, me demostró que realmente tengo tolerancia al dolor y capacidad de terminar las cosas. Y allí lo más cachondo es eso, que me piqué. Yo iba nadando a mi ritmo y vi que salía primero del agua y dije, esta la gano. Esta la gano. Me subí en la bicicleta, no me cambié ni el bañador. Me puse 2 culotes y estuve 470 kilómetros dando vueltas a la ciclopista. Seguido, sin bajarme la bici. Una ampolla en el culo que ya no me cabía la mano. Terminé los últimos 200 kilómetros de bicicleta con un cojín. Tenía 2 amigos que me hacían un poco la asistencia, porque claro, cada 2 teníamos como una zona, unos boxes, ¿no? Donde ellos me preparaban la comida. Yo intentaba, durante las horas más fuertes del día de sol, pues estar resguardado, pero dormía 3 o 4 horas diarias. Y ellos me trajeron diferentes sillines, ya no me podía sentar, era una auténtica locura. Me acuerdo que de madrugada había un lago en el medio de la ciclopista y de madrugada, todas las madrugadas, que iba medio dormido a acoplar la bicicleta, se cruzaban unos patos y tenías que ir esquivando los patos. Me caí una vez con los patos. Bueno, la verdad es que fue bastante loco, terminé en el hospital y bueno, conseguí terminarlo. El último, terminé 7º de 13, el resto se retiraron. Pero vamos, que a día de hoy sigo pensando que es lo más estúpido que he hecho, pero lo único que me ha servido es para saber que esto de ir a la Antártida es una tontería. Lo de la Antártida será una tontería, pero fue en solitario. Sí. Digamos, y a bastante distancia de cualquier otro... Y sin posibilidad de rescate. Humano, exacto. Quiero decir que la dimensión había cambiado desde aquel 95, 94, Sí, ¿no? totalmente. Tú dices que cuando vas en solitario, lo has dicho antes, no vas solo, nunca solo. ¿Cómo se lleva esa cuestión, ¿no? Esa parte de la solitud, de la soledad? Solitud, será en catalán, claro, se le escapan palabritas, es normal. Bueno, yo la soledad la llevo muy bien y además es verdad que hay mucha gente que para ellos parece lo más complicado, ¿no? De un tipo de expedición de estas. Yo he llegado a estar 76 días solo en medio del Pacífico, cuando hice la travesía en una embarcación tipo Paddle Sur, desde... gracias, Morris, que estoy seco, qué tío, es mi asistente favorito, mi gran Morris. Cuando hice la expedición desde San Francisco hasta Hawái y bueno, a ver, no tiene nada que ver la soledad hoy día con la que podían vivir esos exploradores de otros tiempos, ¿no? Hoy día llevamos, por suerte, esos teléfonos satelitales, llevamos una cobertura también satelital en la cual te pueden ver, tienes posibilidad de rescate en la mayoría de las ocasiones y bueno, ya sé que no es lo mismo dar un abrazo o ver a una persona, pero yo a mi madre la llamo todas las semanas porque, claro, quiere saber dónde está su hijo, ¿no? Y a muchos amigos, y a la familia, y a la pareja. O sea que la soledad yo creo que con una llamada de teléfono se te pasa bastante. Y yo la verdad es que creo que tengo esa capacidad de ser muy social y a la vez muy solitario. No sé, tengo una mezcla rara y no sé cómo estoy mejor, la verdad. Estoy muy a gusto conmigo mismo. Cuando estoy solo en verdad y sinceramente no echo de menos nada, no digo a nadie porque por si, siempre estás echando de menos a gente, pero lo llevo muy bien y bueno, por eso sigo haciendo este tipo de expediciones, ¿no? Sí, tú eres un personaje como de extremos, como una dicotomía andante, porque eso, dices, eres muy sociable y a la vez estás muy bien solo. Y luego, quien te conozca sabe que eres, pues eso, desordenado, caótico hasta cierto punto. Puedes quitarlo de hasta cierto punto, ¿eh? Soy medio político. Ese tipo de cosas que todos sabemos y en cambio te pones en modo expedición y eres la mente más sistemática y concienzuda y ordenada del mundo. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo funcionas? Bueno, yo creo que precisamente por eso puedo hacer las expediciones que estoy haciendo, porque no me asusta el caos. Y si tengo caos en mi casa y las cosas descolocadas en la parcela, todo patas arriba, o la furgoneta, como bien sabe Darío, patas arriba, también es verdad que mi desorden
Todo el mundo lo dice. No, yo en mi desorden sé encontrar las cosas. Yo en mi desorden sé encontrar las cosas. Pero como es verdad que soy bastante desordenado en la vida normal, cuando hago una expedición sé que ahí me estoy jugando la vida. Y ahí es muy importante el orden, saber dónde tienes cada cosa, si tienes que echar mano lógicamente del material de supervivencia, sé perfectamente dónde está, lo tengo bien colocado, intento, bueno, pues cuando hago esas expediciones que todo vaya en orden, porque de eso depende mi vida, ¿no? Entonces no me resulta complicado. A lo mejor es por eso, como intento ser muy cuadriculado y muy ordenado en las expediciones, luego me relajo. Va a ser eso, por lo que soy desordenado. Mami, ya hemos descubierto por qué todas las semanas entrabas en mi habitación y me echabas la bronca. Es que no te lo voy a volver a colocar. Y ya sabéis lo que hacen las madres, ¿no? Al día siguiente está todo colocado. Eso. Igual tu madre hacía mejor papel como apoyo de la expedición que el susodicho del barco de apoyo que hemos escuchado, ¿no? Algunas palabras para el amigo. Bueno, seguro, yo creo que las palabras están todas escritas, casi todo el mundo sabe la historia, ¿no? Además, bueno, mira, precisamente aquí tenemos, curiosamente, aquí hay una persona que un año antes hizo una expedición con unos amigos de Alex Chicón, que es también buen amigo nuestro, estuvo cruzando esa isla de Georgia del Sur, emulando la travesía de Shackleton, y precisamente fue con Ignacio Zuloaga a hacer esa expedición y fueron en el mismo velero que fui yo. Y bueno, hemos estado charlando y efectivamente él también tuvo grandes problemas con este señor, ya se dio cuenta lo complicado que es el señor Ezequiel Sutherland. Él fue en el barco Ipaque, tuvo que convivir con él además desde Brasil y bueno, pues nada, lo siento, siento que tuvieras que pasar esos malos momentos con este señor, que yo creo que es, como se suele decir, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que en principio puede llegar a parecer una buena persona. Nosotros, varias personas de las que hay aquí, convivimos el primer año, porque yo esta expedición a la Antártida la tuve que cancelar un año porque nos pilló el COVID en Chile y estuvimos un mes y pico en el velero en Puerto Williams y no pudimos salir en el año 22 y ya la expedición la hicimos en el 23. Y en ese 22, pues bueno, algunas personas de las que están aquí, el Cali, Morris y Alfonso, estuvieron en ese velero, estuvimos un mes y pico con esta persona y bueno, la convivencia fue bastante cordial, siempre le salían cosas raras, ¿no? Pero es un tipo muy complicado, peligroso y por desgracia hoy día sigue haciendo viajes con clientes, sigue llevando a personas a la Antártida y bueno, espero que ningún día lo tenemos denunciado en Chile, en Argentina, en Malvinas. Lo que pasa es que la justicia internacional es muy complicada. Espero que leáis el libro y veáis la historia. También por internet la podéis encontrar porque lo publicamos en todos los sitios. Pero bueno, este señor, a pesar de todo lo que pasó y de que realmente si yo en esa aventura que habéis visto que se me llenó el barco de agua no hubiera sido capaz de sacar ese agua del barco y me hubiera muerto, este señor estaría en la cárcel. Lo que no puede ser es que una persona abandone a su cliente 2 semanas después de haberle pagado un montón de dinero y siga libre y haciendo lo que le da la gana y siga trabajando y ganando dinero con clientes en viajes a la Antártida. Entonces, bueno, espero que algún día consigamos llevarle ante la justicia y pague el daño que ha hecho a varias personas, porque no solo la persona que está aquí y yo hemos sido... y me gustaría, voy a aprovechar y me gustaría que la persona además que ha hecho la introducción al libro, Alfonso Dors, que es ese tipo que me sigue en la sombra, todas estas imágenes que habéis visto, que ha hecho una estupenda introducción y que además, pues no me le quito encima. Donde vaya está el tío ahí con la cámara grabándome y sigue grabándome. Entonces, me gustaría que dijera unas palabras y si quiere hablar algo de Ezequiel, que lo diga. Alfonso. Sí. Si yo no necesito micro, ¿no? No. Bueno, yo realmente no quiero hablar mucho de todo esto. A mí me gusta hablar con imágenes. No me tires de la lengua. No me tires de la lengua. De Ezequiel es un capítulo aparte, como veréis en el libro y quien quiera investigar un poco más en la historia. Es una persona que, aparte de abandonar a este muchacho aquí, pues
nos lo hizo pasar mal a muchas personas, a Vanessa, a la familia y tal. No dejó trabajar como tenía que dejar trabajar. A pesar de eso, habéis visto el tráiler, el documental está hecho, está editado, lo ha editado el señor Fede, que está aquí. Está ya buscando una distribución que esperemos llegue muy prontito, hora y cuarto, hora y 20 de documental, en el que se puede ver la historia de arriba abajo. Por cierto, el que compre ese documental se va a hacer de oro, no digo nada. Si hay alguien aquí que le interese, porque de verdad eso, Darío, te lo tiro, porque yo creo que eso sí te haría de oro, comprar ese documental. Lo vendemos barato. Bueno, y aparte de esta historia, bueno, a mí me gusta seguir a este hombre en sus aventuras, me lo paso bien, me gusta su entropía de tener todo desordenado, de improvisar en cualquier punto o cualquier sitio, y es lo que le hace ser un poco especial. Él habla del mundo de los rides como algo que le ha marcado mucho, que le ha educado como deportista, pero yo creo que lo que le hace especial es justamente no ser un corredor más de ride, que de esos hay muchos, sino hacer las cosas que hace él por sí solo, que es donde es realmente un deportista único. Así que nada, ya te queda empezar a hablar de el Paso del Noroeste. Pasarlo bien. Efectivamente. Muy bien. Bueno, este señor se tiró 49 días en el barco de Ezequiel. Eso sí, que tiene mérito y no lo mío, la verdad, ¿eh? Y lo digo de verdad. Bueno, después de la travesía del Antártico, ya digamos que corregiste ese error del apoyo para el siguiente viaje, ¿no? Al Polo Sur, a la Antártida. Y ahí sí que respondieron, digamos, de alguna manera mejor, a pesar de que también tuviste algunas dificultades emocionantes, ¿no? Para quienes lo seguimos. Sí, bueno, la última parte del libro, pues bueno, como no podía ser de otra manera, es la última expedición que he hecho, que ha sido este invierno. Intenté, bueno, ir muy deprisa al Polo Sur. La cagué un poco porque fui muy ligero de todo y bueno, y casi me cuesta un gran disgusto, me costó un disgusto pero no muy grande. Fui desde Bahía de Hércules hasta el Polo Sur, una expedición que ya han hecho varias personas y bueno, como normalmente me gusta no hacer aventuras que ya han hecho otras personas, pues para mí esto era un reto más deportivo, ¿no? Entonces entrené muy bien, la verdad es que estuve todo el año preparándome físicamente, me encontré casi como en la época de los rides, cuando tenía 40 años, ahora tengo alguno más. Y llegué con muchísima energía, pero bueno, tuve muy mala suerte, las condiciones meteorológicas este año en el Polo Sur, y bueno, dicho por toda la gente que ha estado por allí durante muchos años, fueron muy malas, muchísimos días de viento. La Antártida es el continente más seco del planeta, apenas hay 20 centímetros de nieve, de acumulación de nieve anuales, y creo que tuve la mala suerte de que esos 20 centímetros cayeron justo cuando estuve yo caminando hacia el Polo Sur. Además, bueno, cometí un gran error, a pesar de que nunca terminas de aprender todo lo que necesitas, ¿no? Yo siempre digo que cada nueva expedición va a ser más difícil que me muera, porque voy teniendo más conocimientos. En el lago Baikal hace 10 años estuve a punto de morirme, que me caí en una grieta, estuve casi 3 minutos en el agua, conseguí salir tirando recursos con unos puñales. A partir de entonces, esos puñalitos que van colgados en el cuello los llevo en todas las expediciones, con lo cual por eso ya no me puedo morir. Y en el Polo Sur, pues lo que me pasó fue que también tuve varios días de niebla, del famoso wipeout que es una niebla espesa, que casi la puedes masticar, ¿no? No te ves los pies, o sea, tú vas con las gafas de ventisca, con viento y no te ves los pies. Entonces, bueno, la mayoría del terreno, o sea, la Antártida no es un continente que sea completamente plano, ¿no? Bueno, de hecho el Polo Sur está a 3.000 metros, yo salí desde la costa y llegué al Polo Sur, que está a 3.000 metros, pero hay muchos astrugis, montículos, grietas, entonces bueno, tienes que intentar ver todo eso para no tropezarte, vas arrastrando un trineo de 70 kilos, entonces bueno, pues con esa wipeout que no conseguía ver, estuve varios días que me caía, que me tropezaba con todo, el trineo se enganchaba y dije, va, pues voy a ir sin las gafas de ventisca porque no había viento, me las quité. Y os puedo decir que eso, que había una niebla súper espesa, que te puedes llegar a pensar que eso no te va a afectar, digamos, a los rayos ultravioleta no te van a llegar a afectar. Pues a las 5 horas que estuve caminando, prácticamente me quedé ciego,
perdí la visión durante casi 2 días, tuve que montar la tienda, bueno, tuve la famosa ceguera de las nieves, que seguro que todos aquí ya lo habéis oído, porque aquí hay mucha gente que es muy típica, yo creo que no hay casi ningún gran himalayista que no haya tenido ceguera de las nieves, ese problema de quitarte las gafas y que esos rayos ultravioleta, pero es que curiosamente con la niebla, mi buen amigo Ramón Larramendi, que para mí es el mentor de las expediciones polares, ¿no? En abril de este año, él estuvo haciendo una travesía en Groenlandia, cruzando Groenlandia con su famoso trineo de viento, con unos científicos, y a la vuelta, en abril, me llamó y dice, joder, Antonio, pues, ¿sabes lo que hemos descubierto? Yo lo suponía, pero lo que hemos descubierto es que los días de niebla, los microcristales que hay que crean la niebla, hacen una refracción solar que es un 30% superior al de un día despejado. O sea, eso quiere decir que es mucho más fácil quemarte los ojos en un día de niebla que en un día completamente despejado donde ves el sol ahí arriba y te crees que te estás quemando. Con lo cual, bueno, pues eso lo aprendí en abril, después de haberme echado a buscar los ojos. Bueno, fue una experiencia. Claro, cuando te quedas ciego te piensas que hay que pedir rescate y bueno, hablé con los médicos, me dijeron que con 2 días y medio de descanso, llevaba una crema antibiótica especial que me habían proporcionado, porque esto es una expedición que está muy bien programada, con la gente de Antarctic Logistic Expeditions, ellos les pagas un dineral, pero son los que un poco te organizan todo y te dan un posible rescate si lo necesitas. Pues bueno, este fue un problema que tuve, que pensé que iban a tener que rescatarme, pero me dijeron, bueno, si te aguantas 2 días y medio en la tienda esperando, se te va a recuperar prácticamente al 100%, y así fue. A los 2 días y medio pude continuar la expedición, otros 2 días viendo un poco borrosillo y ya así con las gafas todo el tiempo. Y luego el segundo gran problema que tuve en esta expedición, como os he dicho, fui muy justito de todo, entonces entre el mal tiempo y esa ceguera de las nieves, yo llevaba comida para 25 días, nada más que 4.000 calorías. Yo sé que tengo un consumo bastante bajo de calorías, pero son demasiado pocas. O sea, un consumo normal en esas condiciones, tirando 12 horas de un trineo a 30 y 40 bajo cero, son 10-12.000 calorías. Yo perdí en esta expedición en poco más de un mes 16 kilos. Me quedé bastante agotado al final de la expedición, y esos últimos días, pues bueno, por desgracia tuve que pedir un refuel, ¿no? un apoyo de comida, porque me quedé sin comida, y bueno, pues a esta organización le tuve que pedir apoyo para hacer la última semana, porque si no me hubiera muerto de inapetencia, ¿o cómo es? Bueno, de no comer, me hubiera muerto de no comer, ¿vale? Inapetencia, me volví inapetente. El tema de la comida es algo que también gestionas muy al gramo, ¿no? Pero que, bueno, en este caso fue justito. ¿Cómo se organiza? ¿Qué llevas? ¿De qué vives? Porque no hay que olvidar que tú vas en solitario, sin apoyo, o sea que llevas toda tu comida en estas expediciones. ¿Cómo te lo haces? Bueno, depende de la expedición que sea. Lógicamente, cuando llevas un barco que ya pesa 700 kilos, la logística es mucho más sencilla, ¿no? De ahí da igual llevar 20 kilos más de comida. Llevo raciones de sobra, tanto en la expedición del Atlántico, el Pacífico, no me ha faltado nunca comida. Llevo comida además, y además cuando haces estas expediciones en barco, el consumo energético es menor que cuando estás en expediciones invernales. Cuando vas en una de invierno y tienes que tirar del trineo, cada gramo cuenta. Entonces ahí sí que intento apurar más al límite el tema de comida. La comida fundamentalmente es comida deshidratada. Llevo un sistema para calentar, para hervir el agua, que depende de la expedición que sea. Si es una expedición en sitios calientes, llevo gas, que es mucho más cómodo para cocinar y mucho más limpio, y si es en expediciones invernales, pues llevo combustible líquido, ¿no? Un tipo de parafinas de estas especiales para cocinar. Y la comida, bueno, es comida deshidratada, hay muchísimas referencias, y bueno, es una comida que viene muy bien balanceada. Lo que hago es que ya me llevo organizado siempre desde casa, me llevo paquetes hechos con 3 comidas calientes, un desayuno, una comida y una cena, y luego pues pica-picas, barritas, y más o menos siempre hago lo mismo, hago 4.000 calorías. O sea, si alguna vez tenéis que contar calorías de la comida, llamadme a mí, que sé exactamente las calorías que tiene cada cosa que comemos, que sepáis que tiene en 100 gramos tiene casi las mismas calorías
la lechuga que el tocino, ¿eh? Te sorprende a veces las pocas o las muchas calorías que tienen algunos alimentos. Pero bueno, que es algo que, bueno, que sí que lo llevo muy controlado. Desde casa me gusta ya salir con todo armado, porque si llegas al lugar y tienes cosas que no hayas preparado bien, siempre he dicho que la suerte o la mala suerte de completar una expedición está basada sobre todo en la preparación. Cuanto más preparado física, técnica y bueno, psicológicamente ahí no hay nada que hacer porque soy como soy, ahí no hago nada especial, pero sobre todo física y técnica, más posibilidades tienes de éxito. Entonces, eso sí que me gusta prepararlo bien. Como sabéis, yo vengo del mundo de la competición, la mayoría de los aventureros pues a lo mejor no han sido atletas o deportistas o han llevado esa parte competitiva que yo tengo, y yo creo que eso me ayuda, bueno, pues sobre todo a pasar los malos momentos y los momentos en los cuales tengo que hacer un sobreesfuerzo y estar 3 y 4 días sin dormir. Bueno, por esa época de los Reyes de Aventura sé que no pasa nada, o sea, he podido comprobar precisamente esos años de Reyes de Aventura donde echábamos comida y de repente a las 12 horas de llegar a un punto de transición nos habíamos quedado sin comida y teníamos que tirar de unas energías que no sabes que existen y que están dentro de tu cuerpo. Y eso lo he podido comprobar en muchísimas ocasiones. O sea, donde nos creemos esto de la pájara, me ha dado la pájara, pues esa pájara, lógicamente, cuando estás peleando por una vuelta ciclista y tienes que dar el punto exacto, ¿no? Como nuestro amigo Perico, tienes que llegar, te da pájara, pero ya no hay pájaras. Si os fijáis, ya no hay pájara. ¿Por qué? Porque ahora llevan un buen control de alimentación. Pero cuando las velocidades no son tan rápidas, realmente el cuerpo, y si lo tienes educado, puede pasar muchísimo tiempo sin comer y seguir progresando y avanzando y a buen ritmo. Y bueno, ese convencimiento que tengo yo de que soy capaz de hacer eso es lo que me ayuda muchas veces en estas expediciones, ¿no? Me estoy enrollando mucho, ¿no? Sí, pero bueno, vale. ya lo esperábamos, veníamos a eso. Hemos hablado del Antártico, hemos hablado también del Polo Sur. En el libro también se habla bastante del cruce que hiciste del Atlántico y el cruce del Pacífico, porque o sea, has cruzado un montón de océanos así remando, y ahora, claro, visto desde aquí, parece hasta fácil. Y ahora además te vas al Paso del Noroeste. ¿Cómo será esta expedición del Paso del Noroeste y a qué se parecerá más de todo lo que has hecho hasta ahora? Bueno, efectivamente, esta expedición del Paso Noroeste, llevo haciendo expediciones desde el 2009, y esta expedición del Paso Noroeste va a ser una expedición muy complicada, como todas, ¿no? Llevo preparándola muy bien, acabo de volver de Tailandia, de terminar el proceso de construcción de la embarcación. Voy a ir con un prototipo, como casi todas las expediciones. Es una tabla ligera comparada con esto, es una tabla de Paddle Sur un poquito más grande de lo normal, de 16 pies, son 5 metros de largo, unos 70 centímetros de ancho, y que voy a llevar, pues bueno, como en las expediciones que hago con trineos y con material que quiero llevar todo al peso, pues voy a hacer lo mismo. Voy a llevar todo al gramo. Esta expedición, hace aproximadamente 100 años, la primera persona que consiguió hacer ese paso al noroeste, que es la conexión que hay del Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través del Océano Ártico, ¿no? Del Ártico canadiense. Son aproximadamente 3.000 kilómetros esa conexión. Hace poco más de 100 años, Amundsen, que precisamente fue la primera persona que llegó al Polo Sur, o sea que voy siguiendo sus pasos, este noruego extraordinario, pues fue el primero que consiguió hacerlo. Estuvo casi 3 años con el GOA, con una pequeña embarcación que hizo un poco, bueno, pues la misma filosofía que llevo yo. Él sabía que necesitaba una embarcación pequeña y fue con una barquita pequeña, con una tripulación de tan solo 6 personas, con gente muy bien preparada física y mentalmente, y estuvo 3 años. Era una persona que había convivido con los inuits, que sabía, pues bueno, cómo hacían ellos las cosas, y es que donde vas realmente pues tienes que conocer su cultura. Yo, bueno, llevo lógicamente mucho más conocimiento del que llevaban ellos, ya sé cómo es el paso, lo llevo estudiando ya años. Tengo que esperar, porque yo quiero hacerlo remando en verano. El verano ártico es muy pequeñito, el Paso al Noroeste hay años que incluso no hay abertura, se mantiene la banquisa helada, pero los últimos años, debido, bueno, pues a bueno, lo podemos llamar calentamiento global, cambio climático, como queramos, que no sé qué va a pasar este año, porque como está viniendo más frío, lo mismo este año no se abre el Paso del Noroeste, pero normalmente a principios de julio, bueno, empieza a abrirse una brecha en el hielo
que permite, sobre todo durante el mes de agosto, que veleros, incluso grandes barcos, puedan hacer esa travesía. Entonces esa es la travesía que yo quiero hacer, salir desde el mar de Baffin, que está enfrente de la nombrada ahora Groenlandia. Todo el mundo me pregunta, bueno, a ver qué pasa con el tran y tal. Bueno, esto es Canadá y aquí creo que el tran de momento no se va a meter, pero bueno, es una zona geopolíticamente interesante. Y voy a intentar hacer esa travesía de 3.000 kilómetros en una sola temporada, para intentar, bueno, pues en 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses como mucho, antes de que se vuelva a cerrar el paso. Lo bueno es que yo empiezo en la isla de Bylot, que está en el paralelo 74, y digamos entro por el Lancaster y voy tirando hacia el suroeste. Entonces salgo por el estrecho de Amundsen, ya ese mar de Beaufort, al océano, ya prácticamente al océano Pacífico, y esa zona está mucho más al sur. Entonces ahí digamos que tengo como un mes más a partir de septiembre hasta que empiece a cerrarse y a congelarse, posiblemente a principios, mediados de septiembre. Empezaré con buen tiempo en julio y terminaré con mal tiempo, muy mal tiempo en septiembre. Pero bueno, es una expedición a la que le tengo muchas ganas. Y bueno, pues hemos estado en Tailandia, hemos estado ya viendo la embarcación y vamos a aprovechar, ya que hemos hecho un trabajo muy chulo allí, que mi amigo Alfonso de Pozo Visual también estamos intentando vender otro documental. No vendemos nada, pero bueno, nosotros lo intentamos siempre, ¿eh? No será por las ganas. Pues bueno, me ha estado siguiendo, hemos hecho ahí un pequeño resumen de 5 minutos que vamos a poner ahora. Si queréis, damos por concluido más o menos la charla, vemos el documental del Paso al Noroeste y pasamos a preguntas, ¿vale? ¿Os parece? ¿Estamos listos, Alfonso? Hola amigos, estamos aquí en la fábrica de tablas de pádel Susunova en Tailandia y os voy a enseñar una gran maravilla. Veniros conmigo. Bueno, estamos aquí en Susunova porque desde hace más de 6 meses me están fabricando el prototipo para la próxima expedición, el Paso del Noroeste. La mayor particularidad de esta empresa, para que yo haya decidido contar con ellos para la fabricación de mi prototipo, es que las tablas, al igual que esta en concreto, se dividen en 2 piezas. Estamos aquí en la fábrica de Susunova con el CEO de la empresa, con Dylan. Nos va a enseñar ahora bueno, pues la fábrica en general y sobre todo el prototipo con el que voy a ir al Paso al Noroeste. What I choose to be. Each step I take, I shift, I ride. The past dissolves before my eyes. Not the moment, not the mark. I am more than. So for this one we use a special process for the board because you have to have the really strong material to take the board across the ice. We had to use the Kevlar fabric. The big hook for ice breaking. Each breath I take, I shift. Posiblemente el proceso más especial que lleva esta tabla con diferencia a otras. Están haciendo el laminado y este laminado, en vez de ir en materiales normales de fibra, va con un Kevlar carbono, una estructura muchísimo más dura, más resistente, que me podrá permitir, bueno, pues poder arrastrarla por encima de las banquisas heladas o con cualquier impacto que pueda dar con piedras o con el propio hielo. Este material es mucho más resistente y no voy a tener vías de agua en la embarcación, que es la intención, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya preparada nuestra tabla para hacerla el corte por la mitad. Es una de las características fundamentales de esta tabla de Susunova, que va a ir en 2 piezas, con lo cual después de haberla construido y haberla terminado,
Vamos a hacer un corte por la mitad para que vaya, bueno, pues en 2 piezas. Y estamos listos para meterla al agua. La primera prueba, ahora mismo no tiene nada puesto, ni tiene la goma EVA, nada de nada. O sea, que es una tabla prototipo que vamos a hacer la primera prueba en el agua, a ver si flota. Esperamos que flote. Lo importante es que realmente sea dura, sea resistente, aguante los impactos con el hielo y con todos los materiales flotando que me pueda encontrar en ese paso del noroeste. Y yo creo que es una tabla que va a navegar bien, va a navegar a 7 km por hora, 7,5 a ritmo. Lógicamente, cuando le metas 70-80 kilos encima, yo voy pensando en que va a poder ir a una velocidad media de 6 por hora. Si consigo que vaya a 6 por hora, pues contento. Con los 90 kilos de peso que he metido, más otros casi 90 míos, la tabla va perfecta. Lógicamente no va como una tabla de velocidad, pero lleva una velocidad crucero muy buena, de unos 6,5 kilómetros hasta 7 por hora, que bueno, cuando vaya cansado, pues puede ser 6 o 5,5. Multiplicas por 10 horas y ya está ahí en los kilómetros diarios. Ya está, así es facilísimo. Le subes remas y ya está. Bueno, pues nada, ahí seguimos. Esa para el próximo libro, ¿no? Esa para el próximo, sí. Rice y el paso noroeste. Bueno, no sé si hay cosas muy chulas en el libro, pero bueno, seguro que tendréis alguna pregunta por ahí. No sé si tenéis preguntas. Yo la primera. Claro, en los libros se quedan muchas cosas sin contar. No sé, pues ya que vamos a leer las que se cuentan en el libro. Una que entre los dos pasará la pena dejar en el... Bueno, pues quién está ahí en el libro. No sé, siempre habrá habido una que a lo mejor habéis discutido los dos, que esta sí, que esta no, que... Por... Sí. Bueno, yo creo que Antonio lo ha ido diciendo en toda la presentación, que es que no hemos hablado suficiente de los raids. Eso me lo dijo hace meses, pero bueno, por la estructura del libro y para que no fuese una enciclopedia y siguiese siendo solo un libro, dejamos el tema de los raids muy resumido, pero él sigue ahí, él sigue apretando, ya lo ves. Sí, y además, bueno, es que los raids, bueno, pues el mundo de la competición, tú sabes lo que marca, y para mí me ha marcado, porque bueno, sentirse grande en el deporte, que tú bien sabes lo que es, pues bueno, es algo que te marca de por vida y además que ha sido algo que he podido compartir con mi equipo y con muchos equipos diferentes en muchos lugares del mundo. Los raids son los que me han hecho viajar por el mundo. Yo antes de empezar a hacer raids, poco más que había recorrido España y había ido a una carrera de bomberos a París, era todo lo que había viajado y ahí bueno, pues tuve la suerte de recorrer el mundo en un deporte que me apasionaba, de ir a lugares igual a los que prácticamente no ha ido nadie. Y ahí hay muchas historias, muchas anécdotas, bueno, hay cientos y bueno, pues nada, ya para el próximo libro lo dejamos. Gracias. Sabes que en el paso del noroeste hay muchas probabilidades de que se hiele antes de tus predicciones, se lo preguntan a Franklin, si no, ¿y qué plan B tienes si ocurre eso? Si el mar se congelara antes de lo que tú tienes previsto. ¿Qué plan B tienes? ¿Cómo sales de ahí? Haces bien en hacerme esta pregunta. Pues, querido Paco, voy a intentar inventarme algo, que eso se me da muy bien. Realmente no tengo un plan B. No tengo un plan B porque, bueno, el plan B hay... En ese paso del noroeste hay al menos 9 o 10 asentamientos inuits poblados. De hecho, bueno, yo esta expedición la divido en 2 partes.
una primera parte que es salir de Pont Inlet, si consigo los permisos, porque ahí hay un parque nacional en el cual no me dejan llevar el arma, porque bueno, algo que hay diferente en esta expedición es que en esta hay muchas probabilidades de encontrarse osos polares, bueno, todas, seguro que voy a ver. Los osos polares no comen personas, pero bueno, en un momento dado pues puede haber un ataque, por eso tengo que llevar un arma. El día 3 de febrero me voy a examinar a Badajoz para tener mi permiso de armas y me tengo que llevar un arma obligado, ¿no? Además, pero en ese parque nacional, esa primera parte, no dejan llevar armas por las leyes de Canadá. Estamos intentando a través de la embajada española en Canadá que me den esa autorización especial, pero si no la consiguiera, pues aldea de Arctic Bay, que es otro pueblo que hay muy cerquita de Pont Inlet, ¿no? En esa misma isla de Bylot, pero que ya libras el parque nacional. Y bueno, en esa primera parte, a unos 800 o 900 kilómetros de expedición, me encuentro Goahaven, que es precisamente donde permaneció más de 2 años Amundsen, y luego a 1500, más o menos en la mitad del recorrido, está Cambridge Bay, que es uno de los asentamientos más grandes que hay en esta zona. En Cambridge Bay sí o sí voy a parar, porque mi objetivo no es cargar, lógicamente, para 2 meses y medio con comida, eso ya solo serían 75-80 kilos en la tabla, entonces el objetivo es llevar unos 40 kilos, espero llegar ahí en un poco más de un mes, llevaré unos 40-45 kilos de peso, y en Cambridge Bay evaluaré si he tenido mucho retraso y las condiciones que me voy a encontrar en el resto de esta expedición. He estado viendo durante este año, hasta noviembre, se ha podido llegar a pasar por Amundsen, han estado entrando por el estrecho de Amundsen, desde el Pacífico y el norte de Canadá han entrado embarcaciones hasta Cambridge Bay sin ningún problema. Por eso estoy haciendo precisamente la expedición en esta dirección. Lógicamente en Arctic Bay, yo a lo que es en el paso de Lancaster, ahí a principios de septiembre ya es imposible, ya empieza a helarse. Entonces, bueno, confío un poco en la suerte, he estado evaluando cómo va a ser durante estos 2 años, he estado viendo un poco el avance de la banquisa y confío en que la estrategia de hacerlo del este al oeste, aparte de permitirme tener mejores condiciones, me va a permitir pues que esa última parte me pueda alargar en el tiempo y no tenga hielo. Pero vamos, de momento el plan B no está planteado. Sí. Sí. Sí, bueno, primero por la innovación, ¿no? Confío mucho, es un deporte que llevo practicando muchos años y bueno, yo he cruzado el Pacífico en un paddle surf, lógicamente era un paddle surf especial, pero he dado la vuelta a la península ibérica 3.500 kilómetros haciendo toda la costa en un paddle surf, he recorrido la costa oeste de Groenlandia con un paddle surf, es un deporte y yo soy kayakista y bueno, la gente podría pensar que puede ser más cómodo en un kayak, pero creo sinceramente que una expedición como esta tengo más probabilidades de éxito precisamente yendo en un paddle surf, porque algo importante en este paso precisamente es eso, sobre todo en la primera parte, es esa banquisa helada. Tú cuando vas en un kayak, tú vas sentado y tu ángulo de visión es apenas 40-50 centímetros por encima de tus ojos. La banquisa, pues prácticamente en muchas zonas tienes ese grosor. Sin embargo, de pie, pues bueno, yo aunque sea bajito, 1,70, mis ojos a 1,70 sí que están. Tienes una capacidad de visión mucho más grande y de evitar los peligros también, de ver los lugares complicados, de poder ver si hay osos polares detrás de los bloques para no meterte en su recorrido, etcétera, etcétera. Creo que... Y además, bueno, precisamente la dificultad importante que tiene un paddle surf con un kayak es el viento, ¿no? Cuando tú estás de pie haces mucha más vela con viento y que cuando vas en un kayak, y ese desplazamiento lateral, sobre todo cuando tienes vientos laterales en un kayak, pues, en una tabla de paddle surf es muy complicado. Por eso precisamente en este prototipo, bueno, pues he puesto mi granito de arena y mis ideas y mis conocimientos de estos años de navegación y le hemos añadido un timón, que ese timón solo lo utilizaré precisamente en esos vientos laterales. Es un timón que se fija a una posición, al igual que en el barco con el que he hecho las otras travesías, y en esa posición puedo ir ganándole grados al viento y además lleva una orza especial
en el centro de la tabla, un poquito más adelante de mis pies, que igual que la meto o la saco dependiendo de las condiciones del viento. Si tengo un viento lateral fuerte, metiendo la orza y con un timón trasero, cualquiera que navegue, pues bueno, al final vas a ir orzando y le vas a ganar grados al viento. Y además, bueno, pues te permite la capacidad de cargar más material, porque puedes llevarlo como lo llevo ahí, habéis visto que es un paddle tipo Zueco. Y otra parte muy importante también es la seguridad, porque tú cuando vas en un kayak de travesía, tú vas dentro del kayak de travesía. Tú si estás en un día con oleaje de 2 metros, imagina que salga un temporal del diablo y te vuelcas en el kayak, tú para subirte a ese kayak, meterte dentro, realmente tienes muchísimos problemas, con todo mojado, estando solo, etcétera, etcétera. Es mucho más peligroso que en una tabla de paddle surf, que simplemente si tú te caes por el viento o por las olas, te vuelves a subir arriba. O sea que veo muchísimo más seguro hacer una expedición de este tipo en paddle surf, y bueno, y también la parte de innovación y de hacer algo diferente. Hasta el momento nadie ha hecho esta expedición, esta travesía en ningún tipo de remo en solitario. El año pasado, no, hace 2 años, los Arctic Cowboy, cuatro texanos, ¿no? Sí. En 2 kayaks dobles, son las primeras personas que han atravesado que han hecho esta travesía remo. Bueno, les ha ido siguiendo bastante, con lo cual ya sé los errores que han cometido e intentaré solucionarlos, pero hasta el momento nadie se ha planteado esta expedición en solitario en ningún tipo de remo. Bueno, lo de dormir es un misterio. No, intentaré dormir siempre en la costa, encima de la banquisa, porque muchas veces a lo mejor no voy a poder llegar a la costa porque hay banquisa alada, subo la tabla a la banquisa, y además llevo una tienda especial que lleva unos flotadores laterales y la monto encima de la tabla. En esa tabla puedo montar una tienda, que la he estado probando ahora en Tailandia, y bueno, pues es bastante cómoda. A ver, es un quitamultas, ¿no? Como diría el otro, que es para, si no puedo llegar a la costa, que haya acantilados, o bueno, que tenga condiciones favorables. En esta expedición, como en todas, tal vez va a haber días en los cuales tenga viento en contra y condiciones en contra y no pueda navegar, y otros días que tenga condiciones favorables. Pues los días de condiciones favorables, ¿para qué voy a parar y perder el tiempo? Pues intentaré avanzar todo lo posible. Entonces, si tengo que dormir encima de la tabla durante 2 o 3 días para avanzar más millas, pues lo haré. Conozco al amigo Juan Sin Miedo, sí, por supuesto que le conozco. El primer ciclista que fue al Polo Sur en bicicleta. Bueno, es una larga historia lo de ir al Polo Sur en bicicleta, porque yo acabo de volver del Polo Sur y al Polo Sur no llegas en bicicleta, te lo aseguro. Pero bueno, fue con una bicicleta al Polo Sur y él ha hecho muchas expediciones y bueno, es amigo y conocido. Y me habías preguntado, perdona, ¿si llevaba qué? No llevo sextante, llevo sistemas de navegación satelital, llevo mapas, llevo brújula, no hace falta que lleve un sextante porque bueno, hoy día con los sistemas que hay ya sería muy complicado. Ya me encantaría poder navegar con sextante y con los medios que hacían antiguamente, pero no es necesario con llevar 2 buenos dispositivos satelitales y luego bueno, pues tengo conocimientos, llevo mapas de todas las zonas, llevo brújula y bueno, pues igual, desde mi época de raíz sé manejarme con un mapa y una brújula en cualquier parte del mundo y no tengo ningún problema de llegar de un sitio a otro. Tardaré más o tardaré menos, pero llego. Y el arma, bueno, es un rifle de caza mayor, es un rifle, bueno, un rifle normal, de estos para pegar tiros a los osos. Que espero no usar, confío en no usar. Además, bueno, ya si le tengo que disparar al oso ya está la cosa muy complicada, ¿no? Llevo, que ya lo utilicé en Groenlandia, aunque bueno, no, realmente allí hice un recorrido en una zona que estaba poblada y no había osos polares, pero eso yo no lo sabía hasta que no estuve allí. Llevo un sistema de vallado perimetral alrededor de mi tienda de campaña. Entonces yo cuando paro la tienda de campaña pongo una serie de piquetas y en esas piquetas, unidas a esas piquetas va un sedal, un hilo uniendo las piquetas. Entonces si el oso topara, se acercara a mi tienda por curiosidad, que es lo que puede pasar, y topara con ese sedal, se activan unos disparadores y además tengo en esos disparadores hay unos pequeños aparatos
una de estas de movimiento, que a 10 metros pues activa un ruido horroroso que hace que espero que asuste a los osos. Ya, el susto que me voy a llevar, la primera vez que suene ese cacharro, que va a sonar, porque suena igual pasando un pájaro, pasando cualquier cosa. Me voy a pegar un susto, después de que suene 5 veces ya diré, va, no será nada y a lo mejor es el oso. Un selfie. Si no, hace ruidos, luces, bueno, ya os enseñaré el aparatico, es una maravilla. Sí, por el transporte, es una locura, bueno, yo ya lo sé, ya sé lo que lleva un barco de estos más grande de 5 metros, porque claro, la logística en todos estos lugares, al final vas a sitios tan remotos, para llegar a Port Inlet, que es el punto de partida, tengo que llegar primero a Ottawa, que bueno, Ottawa es un lugar al cual se llega de cualquier manera en buenos aviones, pero a partir de Ottawa pues tengo que coger un par de aviones y cada uno de ellos es más pequeño, entonces aparte de ser muy costoso, es complicado mandar una embarcación de 5 metros. Entonces, bueno, esta empresa lleva 10 años haciendo tablas de competir, en las cuales algunos de los mejores paddle surfers del mundo están compitiendo y ganando pruebas con tablas que se dividen en 2 piezas. Entonces, bueno, en vez de viajar con una embarcación de 5 metros, viajo con 2 piezas de 2,5 metros, que a nivel de logística es muchísimo más fácil. Es el único motivo realmente, el transporte. Sí, bueno, en principio allí voy a encontrarme en la costa, siempre voy a encontrarme agua dulce, porque hay muchos ríos, arroyos, bueno, como prácticamente todo el año está cubierto de hielo y de nieve, en verano todo eso se derrite, el agua dulce no va a ser un problema. Cuando esté en el agua puedo derretir, pero también hay que tener cuidado porque muchas veces la banquisa, que hay algunos exploradores que les ha pasado, derrites el hielo de algo que esté flotando y a veces puede ser dulce o puede ser salado, a lo mejor es agua salada que está congelada. Ahí hay que andar un poco con cuidado, pero en principio, si voy a estar 3-4 días, que sé que voy a tener buenas condiciones de viento, intentaré llevar 10-12 litros de agua extra, porque bueno, al final de echar en la tabla 80 kilos a echar 10 o 15 kilos más, por si acaso el hielo que yo me encontré flotando para derretir y convertirlo en agua, pues es salado, ¿no? Entonces, por si acaso, intentaré en las travesías muy largas llevar suficiente agua para hidratar y para hidratar la comida. Bueno, en principio es el verano, es el mismo verano en el Ártico, es hemisferio norte, igual que en el que estamos. La temperatura puede llegar a rondar en el mes de julio los 10 grados, más o menos. Es una temperatura, bueno, muy buena para hacer deporte. Y eso en julio y agosto. Cuando ya a mediados de agosto ya la temperatura se va a acercar a 0 grados y a partir de septiembre ya la temperatura puede ser negativa. No creo que llegue a tener muchos grados negativos, he estado viendo a mediados de octubre pues en Paulatú, que es el lugar más o menos al que voy a llegar, a mediados de octubre la temperatura ronda los 5 grados bajo cero. Entonces, bueno, no va a ser una temperatura extrema, aún así el agua está lógicamente muy fría, 3, 4, 5 grados, intentaré remar por lo menos todos los días que las condiciones vea que no son muy buenas, remar con un traje semiseco, con un traje seco, y bueno, y llevaré ropa de abrigo, no llevaré tanta como en el Polo Sur, pero sí que llevaré ropa de abrigo, ropa de cambio, etcétera, etcétera. El agua de 4 o 5 grados puede estar el agua del mar. Bueno, pues yo creo que vamos a dar, no sé ni qué hora es, vamos a dar por concluido. Ah, vale. Darío, ¿estamos bien de hora? No sé si quieres cerrar el acto, ¿no? Bueno. No. Bueno, pues enhorabuena a los premiados, muchas gracias por vuestra asistencia. Y nada, y a seguirnos, ¿eh? Bueno, y nuestro amigo Kiko Taronji, que ha hecho el prólogo, bueno, tenía hoy un día de grabación, le hubiera encantado estar aquí con nosotros, le mando un fuerte saludo desde aquí y nada, vais a ver que ha hecho un prólogo muy bonito. Gracias.